Nos acompaña Bexeray Richard. Buenos días, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Presupuesto. Buenos días, Félix, y a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar, diputado, por lo que se registró en la última semana con relación a la Universidad Autónoma de Chiriquí, un escenario muy distinto a lo que se ha registrado en los últimos años. Cuando la señora Etelvina de Bonagas, por ejemplo, gobierno Laurentino Cortizo, gobierno Juan Carlos Varela, llegaba a la Comisión de Presupuesto, todos los diputados, la mayoría de los diputados, a tambor batiente, aprobaban todas las solicitudes de la rectora Etelvina de Bonagas. En esta ocasión no sucedió lo mismo. Los diputados de distintas bancadas, de la bancada también independiente, rechazaron la solicitud. ¿Qué encontraron o por qué rechazaron este traslado de partida? Mira, Félix, lo primero que hay que destacar es que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional está regresando a hacer lo que siempre se había establecido, ¿no? El rol fiscalizador de la propia Comisión de Presupuesto, que en los últimos años lamentablemente se había convertido en una herramienta de chantaje del órgano legislativo al órgano ejecutivo. Es decir, existía, y desde los medios de comunicación también habíamos tenido un reporte sobre el tema, existía el cuartito de la negociación donde diputados le pedían a los ministros, le pedían a los directores, incluso a rectores de universidades, mira, te vamos a aprobar el presupuesto a cambio de algo específico. Sin embargo, lo que ha pasado en las últimas semanas en los traslados de partida, no solo con la UNACHI, sino con algunos ministerios e instituciones públicas, es que los 5 comisionados de la Comisión de Presupuesto hemos comenzado a trabajar en equipo con el resto de los comisionados. Somos 15 comisionados dentro de esta Comisión de Presupuesto y hemos tenido una comunicación y digamos hacer mucha docencia interna sobre el rol fiscalizador que al final es lo que espera la ciudadanía. Entonces, en el caso de la rectora de UNACHI, que estuvo por primera vez y que en el pasado veíamos una aplanadora oficialista que le daba el espaldarazo sin ni siquiera poner el dedo en el renglón si era legal o era inmoral o era ético o no era ético. Y lo que sucedió en esta ocasión es que efectivamente llega con una serie de solicitudes de traslado de partida. No era dinero adicional, pero sí era un traslado interno de inversión a inversión o de funcionamiento a funcionamiento, y ahí nos permite a los comisionados observar, es decir, rectora, ¿usted dónde quiere invertir estos recursos? Parte de lo que nos sorprendió fue un traslado de partida de más de $600.000 para pagar bonos por antigüedad a una serie de docentes y no eran bonos bajos. ¿A cuánto ascendían esos bonos? Bueno, por ejemplo, ¿ustedes bonos, tocaron el bono que le tocaba o que se le asignaba directamente a la señora rectora? Claro, bueno, habían bonos por $85.000, $95.000, lo que lógicamente va en contra de la Constitución, que la Constitución indica que no pueden haber ni fueros ni privilegios. Si no es cierto, existe una ley de bonificaciones y primas de antigüedad que se le otorga a todos los funcionarios públicos, que fue aprobado después del 2020. Sin embargo, dentro de la UNACHI existe un acuerdo establecido por la propia junta directiva, de la cual forma parte la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, donde se le otorga, y ellos mismos establecen un cálculo interno de la cantidad de recursos que se le otorgan a los docentes. Y cuando nosotros le consultamos, rectora, ¿por qué razón o cuál fue la justificación de aprobar ustedes esta bonificación? Digo, son altísimas, no son dos reales, son $95.000 y $85.000. La rectora nos indica que es porque tienen avanzada edad. Y nosotros acto seguido le preguntamos, rectora, ¿pero qué edades? Y ella menciona una serie de edades, entre las cuales ella indicó que tiene 71 años. Yo no he podido comprobar si tiene 71 años. Tiene 72, verifiqué y tiene 72 porque es 71, bueno, busqué su fecha de nacimiento y mintió. Me llama la atención que usted inició diciendo que en la Comisión de Presupuesto existía un cuartito. Es decir, que ese cuartito famoso, el matraqueo, ¿ya no existe? Existe una sala de espera que se ha habilitado, no sé cómo era en el pasado, pero ahora existe una sala de espera donde están, digamos, todos los ministros y directores esperando la aprobación o los traslados de lo que vienen a buscar, o en el caso de lo que viene son las vistas fiscales, donde hay un televisor y ellos se sientan a tomar café, a ver el... Pero antes existía únicamente una restricción, es lo que entiendo, porque no estaba ahí, yo soy de la Cámara Nueva de la Asamblea Nacional, existía una restricción de únicamente que entraran los diputados y los ministros o directores de instituciones. Sí, la Comisión de Presupuesto, que estaba presidida por
El diputado Benicio Robinson además no permitía el ingreso de los periodistas durante esos últimos 5 años. Solamente los fotógrafos y camarógrafos podían ingresar a la comisión, tomar imágenes por 5 minutos y salían. Pero lo importante es que en la Comisión de Presupuestos se percibe por el momento, durante más de un mes y algunas de las sesiones que se están realizando, que existe un contrapeso. Ahora bien, se rechazó este traslado de partida a la Universidad Autónoma de Chiriquí, pero viene el presupuesto general del Estado. A esta universidad se le debe asignar un presupuesto. Nuevamente, ¿cuál va a ser el rol de los diputados para verificar que esos recursos del Estado se estén usando de forma transparente? Yo creo que hay que usar como base el planteamiento que ha establecido el Ejecutivo de un plan de contención del gasto. Es decir, eso no lo anunciamos nosotros como diputados, se lo anunció el propio gobierno encabezado por el presidente Mulino. Contención del gasto, austeridad. Por lo tanto, nosotros esperamos que cuando lleguen todo lo que tiene que ver con las vistas presupuestarias de las instituciones del Estado, eso se vea reflejado en los presupuestos de cada una de las instituciones, incluyendo el presupuesto de la UNACHI, incluyendo el presupuesto de la Asamblea, incluyendo el presupuesto de todos los ministerios, porque nosotros tenemos que poner el dedo en el renglón. Es decir, ¿por qué preguntarle ministro por ministro, rector por rector, director de institución por director de institución? Es decir, ¿por qué razón dicha institución se está gastando esta cantidad de plata en viáticos? ¿Por qué se está gastando esta cantidad en alquileres de oficina? Porque también ese es otro tema aquí en Panamá. ¿Por qué razón esta institución está alquilando? Porque en los traslados presupuestarios que hemos visto en las últimas semanas, hemos visto alquiler de computadoras, hemos visto alquiler de software sin ningún tipo de justificación en algunas instituciones. Hemos visto contratación de personal transitorio sin justificación, que eso fue uno de los que suspendimos por parte del Ministerio de Vivienda hace algunos días, dentro de la Comisión de Presupuestos. Es decir, cuando lleguen estas vistas presupuestarias, nosotros como comisionados, yo puedo hablar en nombre de los 5 comisionados de la bancada independiente dentro de la Comisión de Presupuestos. Nosotros lo que esperamos es que la austeridad y la contención del gasto se vea reflejado dentro del presupuesto que el MEF le va a entregar a la Asamblea para su revisión. Y nosotros hemos tenido comunicación con el resto de los comisionados de las otras bancadas dentro de la Comisión de Presupuestos y le hemos dicho, este es un momento histórico para recobrar la credibilidad dentro de esta comisión. Cuando la rectora de la UNACHI confesó abiertamente que habían clanes familiares, una sobrina del Salvador que dicta clase y deben un salario de $2.900, las reacciones se hicieron virales en las redes sociales y los ciudadanos se preguntaban que por qué en Panamá no pasaba nada, por qué no se hacían auditorías. Más, un diputado de la Comisión de Presupuesto le solicitó no al contralor actual, que ejerce funciones hasta diciembre, sino al nuevo contralor que debe seleccionar la Asamblea Nacional en los próximos días, iniciar auditorías en la Universidad Autónoma de Chiriquí. ¿A usted no le preocupan que los recursos del Estado se han manejado de esta forma y pese a esos escándalos no existe un control por parte del Ministerio Público, por parte de la Contraloría General de la República, que es la que debe hacer los auditos? Mira, yo considero que Panamá debe dejar de pasar de ser el país del no pasa nada, el país de la impunidad, a ser el país de la rendición de cuentas. Y lo mínimo que uno espera cuando existe una transición de gobierno, cuando existe una transición de contralores, una transición incluso de procuradores generales de la nación y la administración, es que se dé una serie de auditorías y rendición de cuentas, porque en los últimos años hemos escuchado una serie de escándalos de malos manejos de los recursos del Estado y hemos visto que no hay nadie ni subiendo ni bajando escaleras, pero cuando tú ves en la comunidad que una persona se roba una iguana, agarra una iguana, simplemente lo exhiben y lo meten preso por comerse una iguana. Entonces lo que nosotros esperamos es que en el caso de la UNACHI, en el caso del resto de las instituciones, hemos visto en los últimos días declaraciones que tienen que ver con la descentralización paralela, mal manejo de los recursos del Estado y en estos momentos, a esta altura, ya con el gobierno en funciones, no estamos viendo una celeridad en la rendición de cuentas porque no puede seguir sucediendo que el panameño que paga impuestos, usted cuando va y usted va al súper, usted paga el 7%, usted cuando le pagan su salario, si usted gana más de $1.000 le cobran impuestos sobre la renta, le cobran seguro educativo, le cobran seguro social y eso no se ve reflejado. Entonces sería un descaro indicar que se está exigiendo rendición de cuentas o se está, digamos, haciendo shows indicando que se perdió la plata y con el pasar del tiempo no vemos a ningún exfuncionario ni funcionario actual
rindiendo cuenta ante las autoridades panameñas. Así que nosotros estaremos vigilantes y esperamos que haya investigaciones profundas de dónde se fue nuestra plata. Además de estas investigaciones que se esperan se realicen por parte de los altos funcionarios que deben ser asignados, el caso del procurador que se mantiene actualmente, pero el caso también del contralor que va a ser designado por la Asamblea Nacional constitucionalmente, no le corresponde al órgano ejecutivo, sino al órgano legislativo. A mí me llama la atención, como periodista, que cada vez que veo a un presidente de la Asamblea Nacional en su primer día, donde rinde cuentas o si no habla de sus promesas, promete que va a bajar el presupuesto de la Asamblea Nacional, que se va a trabajar de forma transparente, que se van a hacer las cosas bien, pero llega el presidente, es más, prometen reformas al reglamento interno y no reforman nada. Prometen transparencia y prefieren irse por el camino de la opacidad. Prometen bajar el presupuesto del órgano legislativo y finaliza ese presupuesto sumamente elevado. Si miramos hacia atrás, los últimos 5 años, la Asamblea Nacional despilfarró $1.000 millones, casi $1.000 millones en 5 años de presupuesto, y aquí no se sabe en qué se usaron esos recursos del Estado. Ahora, la nueva presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, promete que va a hacer las cosas bien, que el presupuesto va a disminuir, pero es fácil prometer. ¿Cuál va a ser el rol de los diputados opositores para que la ciudadanía pueda tener certeza si en efecto se está o no cumpliendo con esa promesa del 1 de julio? Claro, bueno, el primer paso sería ver el presupuesto que la Asamblea Nacional envió al MEF para su aprobación del presupuesto general 2025. Nosotros, como comisionados de presupuesto, no hemos tenido acceso a esa información y nosotros estamos muy, digamos, a la espera y a la expectativa que cuando el MEF envíe todos los presupuestos generales del Estado de la vigencia fiscal 2025, poder hacer una revisión y poder hablar al país, porque hay que predicar con el ejemplo. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos procurando cuidar los recursos del Estado, estamos exigiéndole al Ejecutivo que haga un buen uso de los recursos del Estado, que promueva la contención del gasto, que no vayamos al despilfarro porque nos estamos endeudando, pagando planillas, lamentablemente. Y mal nosotros podríamos cuestionar hacia afuera y no cuestionar hacia adentro. Así que vamos a estar muy vigilantes de cómo sería el presupuesto y yo realmente espero que sea lo más bajo posible, porque es inaceptable que tengamos una asamblea que siga manejando $200 millones sin una productividad, que es lo que la gente espera. O sea, al final el ciudadano, ¿qué espera de la Asamblea Nacional? Que tengamos una asamblea productiva, una asamblea que apruebe leyes a favor del ciudadano y que no promueva la contratación de botellas, porque eso también es un delito. Bueno, el presidente Mulino en sus declaraciones pasadas, él mencionó que no iba a respaldar la vagabundería, usando sus palabras, del órgano legislativo de la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea hay una práctica que pocos ciudadanos quizás conozcan. Llega el presidente, la Comisión de Presupuesto avala el presupuesto de la Asamblea Nacional y dice el presidente, bueno, el presupuesto es menos en comparación al año anterior. Pero ¿qué sucede en la Asamblea Nacional? Que se aprueba un monto, pero a medida que va transcurriendo la vigencia fiscal, el mismo va subiendo. Bueno, sucedía 5 años atrás, donde las actas eran ocultas, no había transparencia en la comisión. Es más, habían diputados que no sabían si eran parte de la comisión de presupuesto y no sabían la fecha de las comisiones, si se iba a reunir la comisión, porque no había una transparencia. Y le pongo un ejemplo. En el año 2020, el presupuesto de la Asamblea Nacional, usted para que tomen datos y que los amigos que nos escuchan por RPC Radio, $99.6 millones, 2020, al inicio del 2020. Pero ese presupuesto subió en el 2020 a 194.9 millones. En el 2021, 107, miren cómo va aumentando, 107.1 millones. Y al final de 2021, en plena pandemia, sube a 200.9 millones. 2022 disminuye 143.9 millones, pero al final de esa vigencia fiscal sube a 230.9 millones. Es decir, es un juego de cifras. Le presentas a los ciudadanos una cifra inferior al monto de la vigencia fiscal anterior, pero cuando cierra la vigencia fiscal actual, supera la anterior. Sí. Bueno, es ahí donde entra el rol fiscalizador de la Comisión de Presupuesto. Y es por eso que incluso cuando estábamos negociando los espacios dentro de las comisiones, para nosotros era tan importante tener un quinto espacio dentro de la Comisión de Presupuesto. Hoy en día, nosotros como comisionados hemos establecido, digamos, nos hemos puesto los guantes de porteros y estamos dispuestos a parar cualquier tipo de gol. Es decir, solo a través de la Comisión de Presupuesto se puede aumentar el presupuesto
de las instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional. Por lo tanto, cada vez que un ministro o un director de una institución, un rector de una universidad, llegue a esta comisión y diga, ¿sabes qué? Vengo a solicitar un crédito adicional, va a tener que, digamos, justificar, o de lo contrario nosotros no contaremos no le estaremos dando el voto. Bueno, sucedió en el MIBI, que pocas cosas también se han dicho, como en el Ministerio de Vivienda se disminuye, se votaron más de 2.000 personas, pero vi que también la Asamblea Nacional le rechazó un traslado de partida. Sin justificación. Sin justificación. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en ese traslado? Nosotros lo primero que verificamos es que dentro de la documentación entregada por el MEF se encuentra dentro de la legalidad y efectivamente habían algunos aspectos que estaban justificados bajo la legalidad, pero nosotros estamos, digamos, apelando a el tema de la contención del gasto. ¿Por qué si hay personal indispensable? Y nosotros le preguntábamos al viceministro del MIBI, ¿por qué si supuestamente es personal indispensable? ¿Por qué el personal está en modo transitorio? El Ministerio de Vivienda viene y solicita más de $2 millones a la Comisión de Presupuesto, un traslado de partida específicamente para pagar una planilla de más de 550 personas. Cuando le preguntamos al viceministro, ¿cuáles son las funciones de estas más de 550 personas? El viceministro nos dice, desconozco. Y yo, viceministro, ¿cumplen estas personas con lo que establece la ley para ocupar esos puestos? Me dice, sí. Yo digo, ¿dónde están? O sea, si ni siquiera sabe cuáles son los cargos, ni siquiera tenemos un detalle de los salarios de estas personas, no tenemos ni siquiera un detalle de a qué oficinas están asignadas estas personas, no tenemos ni siquiera un detalle de las funciones. Entonces, mal podemos nosotros como Comisión de Presupuesto aprobar un traslado de partida para 550 personas que no sabemos cuáles son sus funciones. Es decir, no puede venir un ministerio a decir que necesita contratar 550 secretarias. Eso es inaceptable. Entonces nosotros le dijimos al viceministro que busque los detalles, que busque el renglón por renglón los cargos de estas personas para ver si son indispensables, porque si realmente fuese personal que exige el Ministerio de Vivienda para poder funcionar, no estarían en modo transitorio. Es decir, esos son contratos temporales que vienen del gobierno pasado y nosotros en cada uno de los traslados que están llegando a la Comisión de Presupuesto estamos pidiendo una justificación, porque antes era de boca, ahora tiene que venir con gestión documental para poder contar con nuestro voto. Justo en el Ministerio de Vivienda hace 5 años se cuestionó, desde que llegó el gobierno de Laurentino Cortizo, una famosa planilla que se conocía en los pasillos de la Asamblea Nacional como la planilla invisible del MIBI, de techos de esperanza, heredada por un gobierno anterior y que sirvió como un cuartel de invierno para promotores y para la politiquería en Panamá. ¿Qué hará la Asamblea Nacional para determinar la existencia de esa planilla? No sé si en ese traslado que recibieron, ustedes encontraron como diputados que no había ninguna justificación, lograron determinar si en efecto esta planilla tenía compatibilidad con la famosa planilla invisible del MIBI. Mira, o esos datos no se hablaron en la Comisión de Presupuestos. Mira, te digo algo, Félix. En la era de la transparencia en la que estamos viviendo aquí en Panamá, que estamos bajo el escrutinio público, nada que tenga que ver con recursos del Estado puede estar oculto ante la visualización, no solo de nosotros como diputados, sino del ciudadano. Hoy en día el ciudadano debería tener la posibilidad de entrar a la página web de cualquier institución, incluso de la Asamblea Nacional, o del MIBI, o del MOP, y verificar cargo por cargo. No es que de repente aparece un funcionario con el cargo de secretario 1 y ejerce el puesto de contador, porque habría una gran incongruencia. Y dentro del Estado, yo creo que eso tendrá la tarea el MEF de cómo ponerlo en orden. Dentro de las instituciones del Estado hay una serie de desórdenes, que tú nombras a una persona por chofer 1 y resulta que está ejerciendo el cargo de abogado, o está nombrado como abogado y está ejerciendo el cargo de contador, porque eso es lo que existía dentro de la estructura. Entonces, dentro de esa planilla oculta que usted menciona que se había denunciado en años anteriores, justamente en base a eso es que generamos tanta suspicacia y le pedimos al viceministro que traiga la información y que exista justificación, porque si nos van a traer que el MIBI está tratando de mantener en el cargo a 550 personas que dice secretario 1, secretario 1, secretario 1, lamentablemente eso no es justificación y estamos en la era de la rendición de cuentas y estamos con los guantes puestos dentro de la Comisión de Presupuesto parando los goles. Diputado, usted no forma parte de la Comisión de Credenciales, sin embargo va a tener una participación importante en el Pleno de la Asamblea Nacional con relación
a la designación o el proceso de escrutinio para conocer quién será el nuevo contralor. Cerró el periodo de postulación y más de 60 aspiran a ser contralor de la República, más de 70 a subcontralor. Sin embargo, hubo una petición por parte de la presidenta o la jefa de bancada de los independientes de Vamos para que exista un escrutinio en la comisión de credenciales y que esas personas sean entrevistadas por los diputados, que ese debate sea transmitido y que los ciudadanos sepan el perfil de cada aspirante, pero todo concuerda que en efecto no va a existir ese periodo de entrevista porque la presidenta de la comisión, la señora Shirley Castañeda, señaló que la comisión de credenciales solamente va a verificar que se cumplan con los requisitos y será el pleno legislativo que verá la designación de nuevo contralor. Sí, ahí vemos parte de las contradicciones que existen dentro de la Asamblea, que aún se mantienen esas prácticas del pasado, de cumplir con lo que nos conviene, con lo que dice el reglamento interno, pero con lo que no nos conviene no se cumple con el reglamento interno. Lo primero es que como bancada independiente nos hubiese gustado que hubiese existido mucho más tiempo, un periodo mucho más amplio para que los ciudadanos que estuviesen interesados en postularse tuviesen la capacidad de hacerlo. Hace 2 semanas prácticamente nos madrugaron con ese anuncio dentro del Pleno, alteraron el orden del día a tambor batiente. Y nosotros tuvimos que hacer un alto, se estableció un receso hasta el día siguiente y efectivamente se aprobó la posibilidad y se aprobó la convocatoria para que ciudadanos pudiesen postularse. Eso por un lado. Yo creo que el tiempo no fue suficiente, eso por lo mínimo debió anunciarse con un mes de anticipación para que los ciudadanos que tuviesen el interés, los ciudadanos que tuviesen el perfil, que cumplieran con lo que establece la norma, tuviesen la capacidad de reflexionar si quisieran participar o no y que hubiese un periodo parecido a una campaña, porque actualmente no existió ni siquiera una campaña de los candidatos, aunque únicamente van a contar con los votos internos de los diputados de la Asamblea Nacional, que son los que tomaremos la decisión de quién será o no el próximo contralor y subcontralor. Si yo no conozco el perfil, únicamente estoy viendo documentos en frío, no hemos tenido la posibilidad de preguntarle a cada uno de los candidatos cómo va a resolver el desastre de la Contraloría del señor Gerardo Solís. Y yo creo que es importante también que nos explique cada uno de los aspirantes a Contralor y a Subcontralor cómo van a iniciar las auditorías, no solo del Estado, sino la auditoría de lo que sucedió dentro de la Contraloría, una institución que tiene o debería tener un rol fiscalizador, de control, de contención del gasto, de cuidado de los recursos del Estado, que se convirtió en una asociación para, lamentablemente, hacer las cosas mal, éticamente mal, legalmente mal, ocultar información, cosa que es totalmente inaceptable. Entonces, la solicitud que ha hecho nuestra jefa de bancada, Yanín Prado, demuestra legítimamente nuestra intención como diputados de transparentar la gestión pública. ¿Cómo podemos nosotros como diputados votar por un candidato a Contralor con el cual no hemos conversado? No hemos tenido la oportunidad de dialogar, de discutir, y no en privado, discutir en público, que el ciudadano sepa cómo va a ser nuestro próximo Contralor, porque va a tener la labor de fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado. Así que esperemos que dentro de la Asamblea exista, digamos, una disposición, y le hemos hecho el llamado a la presidenta de la Asamblea, que podamos, aunque ciertamente dentro del reglamento interno no se establece la posibilidad que podamos preguntarle a los contralores, pero sí existen, el Pleno tiene el poder absoluto. Si nosotros aprobamos o establecemos a votación que se le pueda preguntar a cada uno de los candidatos públicamente, transmitido por televisión y redes sociales, cómo va a ser su rol fiscalizador y su rol de auditoría dentro del Estado, yo creo que es posible hacerlo. Así que esperemos que sea posible, aunque se ve complicado. ¿La bancada independiente ya tiene un candidato que va a postular ante el Pleno Legislativo o este tema todavía no lo han abordado? Nosotros estamos estudiando cada una de las hojas de vida. Todavía como bancada no hemos recibido las hojas de vida. Entendemos que están en la Secretaría General. Hemos escuchado algunos nombres por las redes sociales, pero no hemos tenido la posibilidad de conversar con ninguno de los candidatos, ni a Contralor ni a Subcontralor. Pero yo creo que más allá de revisar la hoja de vida, que no dudo que hayan personas que cumplan con lo que mandata la ley, yo creo que aquí hay algo mucho más profundo del conocimiento de la gestión pública
y el conocimiento de hacer lo correcto en todo momento. Lo que se espera es que esto sea mero trámite en la Asamblea Nacional, porque desde ya se habla de la existencia de ungidos. Es más, se menciona el nombre del empresario Anel Bolo Flores, que podría ser el próximo contralor, que ya cuenta con más de 36 votos por parte de los partidos tradicionales, panameñista, Cambio Democrático, PRD, Alianza, RM. ¿Usted tiene información de esto, de que si existe o no ungido o se escucha algún ungido en la Asamblea Nacional? Bueno, dentro de la Asamblea Nacional se habla de muchas cosas, pero al final cuando vamos a ver a la hora de la votación son otras realidades. Y yo creo que mientras nosotros no tengamos la posibilidad de entrevistar públicamente a los candidatos a la Contraloría y a la Subcontraloría, Contralor y Subcontralor, yo creo que es inaceptable hablar de ungido, porque hoy estamos bajo un escrutinio público, el ciudadano espera que se transparente la gestión pública y me sorprendería que mis colegas diputados de distintas bancadas que a nivel interno nos han dicho que quieren hacer las cosas bien, que quieren que la imagen de la Asamblea se renueve, se limpie, se logre una votación sin ni siquiera saber cuáles son las intenciones de cada uno de los candidatos a Contralor y a Subcontralor. Por lo tanto, hoy en día yo incluso te podría decir, yo no sé por quién voy a votar, pero si no tengo la posibilidad de conversar, no solo de revisar los documentos, porque las hojas de vida pueden estar muy bien hechas por expertos en temas de recursos humanos y pueden contar con lo que dice la ley. Gerardo Solís es un buen ejemplo. Gerardo Solís cumplía con lo que mandata la ley para ser Contralor. Y ahí estamos viendo el resultado. Es un desastre de Contraloría, una Contraloría cómplice. Y no queremos que se repita la misma historia porque vienen tiempos difíciles, tiempos de la contención del gasto, tiempos en los que la ciudadanía espera mayor transparencia y solo se va a lograr con voluntad dentro de la Contraloría. Bueno, en el caso de Gerardo Solís, él tuvo en su respaldo una aplanadora del Partido Revolucionario Democrático aliado con el Partido Molirena, y ocurrió el mismo escenario. Se presentó un candidato, no hubo un adversario y la Asamblea Nacional, a tambor batiente, aprobó la designación de Gerardo Solís como nuevo Contralor. Para este escenario, en la nueva Asamblea, en la Asamblea que dice ser después de puertas abiertas, está siguiendo el mismo guión. Y quizás ese guión lo va a finalizar cuando lo designen, porque no ha pasado nada distinto. Si se obvia el escrutinio en la Comisión de Credenciales, porque se dice que, bueno, se aprobó una resolución en el Pleno para dirimir la escogencia en el Pleno, es lo mismo que la designación de Gerardo Solís, porque ocurrió lo mismo y tuvimos un contralor, como usted lo ha mencionado, que ha sido cuestionado. Se registró la descentralización paralela, una danza de millones de dólares, 320 millones de dólares. En los gobiernos locales se formatearon los informes. Es más, hay una investigación con más de 35 expedientes abiertos en el Ministerio Público, pero por el momento no hay una persona prendida, no hay nadie preso, no hay ningún condenado por el manejo de más de 320 millones de dólares. Y como te lo dije hace un rato, Panamá no puede seguir siendo el país en el que no pasa nada, el país de la impunidad, donde una persona que agarra una iguana para comer paga más que el que se está robando millones de dólares de descentralización. Entonces, yo apelo a el rol que debemos asumir como diputados de la Asamblea Nacional, de esta nueva Asamblea, y que demostremos al país que es posible hacer una buena gestión. Y yo creo que el país lo va a agradecer. Si nosotros unánimemente aprobamos la posibilidad de exponer al escrutinio público cada uno de los candidatos a Contralor y a Subcontralor de la Contraloría General de la República, yo creo que el ciudadano va a estar mucho más claro y justificando cada uno de los votos que nosotros vamos a hacer dentro de la Asamblea Nacional, porque más yo te podría decir que voy a votar por uno de los candidatos que han presentado sus documentos, que solo he visto listas en redes sociales, no nos ha llegado la documentación oficial de la Secretaría General. Mal podría yo decir que voy a votar por uno de ellos si no he tenido la posibilidad ni de conversar, ni de conocer cuál es el propósito o cómo va a transparentar, cómo va a auditar la Contraloría. No debe pasar que entre un nuevo Contralor y un nuevo Subcontralor y diga, no, aquí no pasa nada, aquí no, vamos para adelante. No, aquí los recursos del Estado son sagrados y aquí ha habido despilfarro en los últimos años y eso no puede quedar impune. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría formularle esta última pregunta, ya que hablamos del tema del Contralor. La Asamblea Nacional anterior aprobó una ley que generó múltiples cuestionamientos, que blindaba al Contralor y a los funcionarios de la Contraloría del audito. Es decir, que no hay responsabilidad
porque se hizo una coraza fuerte avalada por la Asamblea Nacional y por el entonces mandatario Laurentino Cortizo. ¿Cuándo esta Asamblea se va a sentar a reformar esta ley, a cambiar eso que se hizo, o van a apostar a esperar que la Corte Suprema se pronuncie? Porque se presentó una demanda de inconstitucionalidad. Si la memoria no me falla, fue el abogado Ernesto Cedeño, hoy diputado, que presentó esa demanda. Van a esperar que la Corte, que se ha pronunciado en algunos casos 20 años, 15 años, se pronuncie por el blindaje en la Contraloría, o la Asamblea debe ejercer sus funciones. Yo creo que es importante destacar que, siendo el Contralor y subcontralores designados por el Pleno de la Asamblea Nacional, tendríamos que esperar la escogencia del nuevo Contralor, sentarnos a revisar la norma aprobada y modificarla para apelar a la transparencia y a la no impunidad. O sea, la Contraloría tiene gran responsabilidad del despilfarro que existió en los últimos años, así que esperemos que apenas se escoja el nuevo Contralor, sin importar quién sea, pero esperemos que haya un escrutinio público antes de la escogencia para poder votar con un criterio real y no solo basado en la documentación entregada. Y con este nuevo Contralor y subcontralor poder revisar la norma y hacer las modificaciones que el ciudadano espera. Y yo creo que incluso desde el Ejecutivo estarían dispuestos a apoyar este tipo de propuestas que busquen transparentar la gestión pública. Gracias, diputado independiente Bexeray Richard. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de esta semana en la Asamblea Nacional. Si se escoge verdaderamente a un contralor que reúna los requisitos, y más que reúna los requisitos, que se atreva a hacer los auditos, que no responda al órgano legislativo, que no responda al órgano ejecutivo, sino que se atreva y que haga las cosas distintas como la hizo el actual contralor Gerardo Solís, que desde la época de Chinchorro, Carles, bueno, son pocos los contralores que se han atrevido a auditar los recursos del Estado. Nuevamente,